Espera, admitir dos. Ya, muchachos, estamos grabando. Estamos grabando, así que esto también va a salir después, lo voy a subir a YouTube. Lo primero, el ensayo, Tommy, no, descárguenlo ustedes porque, para que puedan ver la pizarra completa, porque si la empiezo a compartir se me va a achicar mucho. Pero está en el DEMRE, ¿sí? Así que lo voy a leer, sí, en verdad no tienen tantos dibujos ni nada por el estilo. Ya, la pregunta número 31. Vamos a partir con la pregunta número 31. La pregunta número 31 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Ya, algo que es súper importante para mí. Aquí todos nos podemos equivocar. Nadie es Dios, así que si me equivoco yo, si equivocan ustedes, es posible, ¿ya? Justamente lo importante aquí es poder ir corrigiendo y poder ir mejorando, ¿ya? La pregunta 31 dice lo siguiente. En el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60 centímetros. Siempre que tenemos una situación de este tipo, que en este caso tenemos ese paralelepípedo que está ahí, vamos a hacer la figura. Yo, como les dije, no soy el mejor dibujante, pero puedo hacer el esfuerzo. Entonces, tenemos esto que está acá, ¿cierto? Paralelepípedo. Ya, tenemos el paralelepípedo que está así, ¿cierto? Entonces, ese paralelepípedo, la primera información que me indican ahí, la que está visualmente, que la altura es 60 centímetros, ¿sí? 60 centímetros. 60 centímetros, ¿sí? Y lo otro que me interesa mucho, sí, lo que pasa es que no se carga, si no es problema del YouTube mismo, sino es que no se carga de acá. Tengo problemas desde acá. Si no, lo hubiera subido. Ah, buena idea. Sí, sí. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? Sí se puede hacer, obvio. Buenísimo. Si me tiene que decir algo, me dice algo. Yo por mientras sigo avanzando. Ya. Entonces tenemos lo siguiente, 60 centímetros en la altura. Después nos dicen lo siguiente, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma. Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a poner, tenemos dos opciones, pero vamos a partir, si le ponemos que el largo, si yo veo que el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho, yo podría decir que el largo es X, ¿ya? Esa es una opción, y vamos a partir por esa. El largo es X, y si me dicen que el ancho, que el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho, ¿cómo le podríamos poner al ancho? X menos 10. X menos 10, ¿cierto? Entonces el ancho va a ser X menos 10, ¿cierto? Entonces tenemos el largo, tenemos el ancho y tenemos el alto, ¿cierto? Y después nos dicen lo siguiente. Si X representa el largo de la base, ya tenemos con esto todo perfecto, dice, modela el volumen del paralelepípedo en términos de su largo, en centímetros cúbicos, ¿sí? En centímetros cúbicos. Por lo tanto, si nosotros queremos identificar la fórmula para poder desarrollar el volumen de un paralelepípedo, ¿quién me podría decir cómo calculo el volumen del paralelepípedo? ¿Era altura por largo y por ancho? Altura por largo y por ancho. Ahora, aquí vienen conceptos, como yo les digo, que son importantes poder como demostrarlo, comprenderlo. Si yo observara lo siguiente, si yo, por ejemplo, tengo esta figurita que está acá, si yo tuviera el área de esta parte, esto solamente lo de acá, yo tendría en términos prácticos solamente una hoja, ¿cierto? Una hojita plana, ¿cierto? Y esa sería mi área. Entonces, si se dan cuenta, si yo pongo otra hojita arriba de esta, otra hojita arriba de esta, otra hojita, y digamos que la hojita es de 1 centímetro, por ejemplo. Si yo pongo arriba, para poder saber el volumen completo, yo al área de la base, ¿sí? Al área de la base, yo la voy a multiplicar ¿cuántas veces? En este caso. Por la altura que alcanza. Por la altura que alcance, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos una área de la base, ¿cierto? Que es un rectángulo, ¿cierto? Y ya sabemos que el área del rectángulo es base, el largo por ancho, vamos a poner una arriba de otra, según la altura, ¿sí? Por lo tanto, por eso ese, en términos prácticos, si nosotros queremos saber con exactitud la fórmula, es el área de la base multiplicada por la altura. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea, el área de la base, que es este que está acá, que sería X por X menos 10,
otra cosa importante, no olvidar el paréntesis. Si usted no pone el paréntesis, estamos complicados, ¿ya? Tiene que poner el paréntesis, que no se le olvide el paréntesis, muy importante, para poder desarrollar eso que está ahí, ¿ya? Entonces tenemos el paréntesis y tenemos que el largo por el ancho, tenemos el área de la base. Y esto que está acá, ¿cierto? Lo podemos poner un corchete, lo vamos a multiplicar por 60, ¿cierto? Ahora, vamos a ir en la parte interior, ¿cierto? Que sería en este caso x por x menos 10, ¿cierto? Y si yo digo x por x menos 10, ¿cuánto me daría x por x menos 10? ¿Cuánto sería el resultado de eso? X cuadrado menos 10x. X cuadrado menos 10x, ¿cierto? Cuadrado menos 10x. Muy bien, x cuadrado menos 10x. Entonces, lo que nosotros vamos a ponerle acá, ¿cierto? X por x cuadrado y x por menos 10 me queda x cuadrado menos 10x, ¿cierto? Entonces, en mi corchete tenemos x cuadrado menos 10x multiplicado por 60, ¿cierto? Y por último vamos a multiplicar, ¿cierto? Sí, se bugueó, totalmente. Y el 60 lo multiplicamos por x cuadrado y el 60 lo multiplicamos por menos 10x, ¿cierto? Entonces tenemos 60 por x cuadrado, que nos va a quedar 60x cuadrado, y 60 por menos 10x, que me va a quedar menos 600x, ¿sí? Y esto estaría en relación al... ¿Le pueden escribir a Brani, por favor? 31, gracias. Entonces tenemos que f de x es igual a 60x cuadrado menos 600x. ¿Sí? Este es el último, Pablo, el último. ¿Ya? Entonces, tenemos eso como sería el volumen. Entonces, si ese es el volumen, ¿ya? Tendría que ser la alternativa C, ¿cierto? 60x cuadrado menos 600x. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda en relación a eso? Duda, consulta, pregunta, lo que sea. Recuerda que aquí nos podemos equivocar todo. Cualquiera que tenga duda lo puede hacer. Ya, Rodrigo, cuénteme cuál es. Profe. Sí, dígame. Ah, no, Rodrigo creo que estaba primero. Pero si quiere preguntar, Sí. hermano. 60 ¿qué era? Dice. 60, ¿qué cosa? Sí, eso dijo Rodrigo. Ah, 60 es la altura. Sí, 60 centímetros es la altura. Sí. Sí. Y la base, Camila, podría ser, la base no podría ser x más 10, x más 10. O sea, que la base que está acá, este que fuera x más 10 y este que fuera x, una cosa así. Excelente pregunta, Camila. Excelente pregunta. Yo podría haber dicho lo siguiente. Yo podría haber dicho, porque con la información que me dan, yo podría haber dicho, te lo voy a poner en verde para que observen, yo podría haber dicho que el largo era x más 10 y que el ancho era x. Y podría decir que está bien o no, porque por la información que me dan, me dicen que el ancho es 10 centímetros menor que el largo. No estaría malo, ¿cierto? Podría hacerlo. Pero, ahí dice, modela el volumen del paralelepípedo en términos de su largo. Esa es la clave. Como dice en su largo, se refiere, muchachos, a que estamos que asociarlo al largo. El largo va a ser mi incógnita. Vamos a trabajar alrededor del largo. El largo va a ser mi x. En función de x, que es el largo. Entonces, según este x, nosotros decimos que el ancho es x menos 10. ¿Ya? Ese es muy importante. Más que diga que x es el largo de la base, porque si usted, en términos prácticos, x más 10 y x no estaría malo. ¿Sí? Si es que yo leyera el ejercicio, el problema que está ahí. Pero como estamos hablando en función del largo, tenemos que trabajar desde esta manera. ¿Ya? Desde x y x menos 10. Sí, por eso tienen que tener mucho ojo con la lectura. Estos no son problemas así como hiper difíciles, pero sí es importante leerlos bien, ¿ya? Si uno no los lee bien, no se va a equivocar. Por eso tienen que igual hacerlo con calma. Yo sé que van a tener poco tiempo, entre comillas, en la PSU, PTU, PDT, como ustedes quieran decirle. Yo le voy a decir PSU porque estoy acostumbrado. Y para mí es importante, como en este caso, leerlo bien, ¿ya? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta, consulta? ¿O seguimos con el siguiente? Si hubiera dicho que la base de x más 10 daría el mismo resultado u otro, daría un resultado distinto, Tommy. Si es que fuera x más 10 el largo, ¿sí? Profe, yo también tengo esa duda de una persona que se llama Robinson Azarías que pregunta por qué ponemos f de x. También la tengo. Ah, ya. F de x porque estamos hablando de la función. F de x se refiere en este caso al volumen, ¿sí? Yo podría haberle puesto b de x,
volumen de X, pero da lo mismo en verdad. O H de X, lo que se le ocurra que usted quiera ponerle. En este caso le pusieron H de X, supongo que está relacionado a la área, no sé, pero da lo mismo, no es relevante eso. En ese aspecto no hay mucha importancia, por lo menos en esa parte de ahí. ¿Ya? Ese es el detallito con eso. ¿Sí? Ya. Entonces con el primero estamos check. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. El siguiente es el número 32. Ya, número 32. Aquí vamos a ver si han aprendido lo que ha hecho el profesor Mauro. Vamos a ver. Dice, considere la función f con el dominio el conjunto de los números reales definida por... Ya, primero, cuando nosotros hablamos de dominio, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de dominio? Del Valores X. que puede tomar X. Los valores posibles que se, claro, la benzina en términos prácticos, ¿cierto? Los valores que puede tomar X, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en este caso, ya con la función f con el dominio del conjunto de números reales definida por, entonces vamos a poner la primera información, que es la función que tenemos ahí, ¿cierto? Que es f de x. F de x va a ser igual a menos 20, si es que la vista no me falla. Yo lo voy a poner en orden, ¿sí? Voy a poner el x al cuadrado al inicio, voy a poner el 15x al medio y el 20 al final, el menos 20 al final, ¿sí? Para poder tenerlo ordenado como una función cuadrática sin tener alguna confusión después, ¿ya? Entonces voy a poner 5x cuadrado, de repente es bueno eso para que después no se olviden, porque pasa muchas veces, sí, podría dividir por 5 el tiro Tommy, pero tengo un f de x, entonces según la información que me pidan voy a ver si voy a dividir por 5, ¿sí? Eso es si f de x valiera 0, y todavía no estamos poniendo que valga 0, ¿sí? Sí, lo puedo poner de otra forma, Rodrigo, sí, mientras sea el mismo orden con el mismo signo. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos 5x cuadrado más 15x, ¿cierto? Más 15x menos 20, ¿cierto? Entonces, como tenemos esos valores que están ahí, tenemos 5x cuadrado más 15x menos 20, yo lo reorganicé, pero todos tienen, si ustedes se dan cuenta, todos tienen sus signos, ¿sí? O sea, el 5x cuadrado es positivo, ¿cierto? El 15x es positivo y el menos 20 es negativo, ¿sí? Menos, ¿ya? Solamente que los reorganicé. ¿Y los reorganicé de qué forma? De que sea una forma ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a f? La primera dice, su gráfica intersecta al eje X en los puntos menos 4,0 y 1,0. Aquí lo que podríamos hacer, en términos prácticos, sería, si ustedes se observan, ¿qué es el 0 en esa función? ¿Qué es el 0 en esos puntos que están ahí? La y, ¿cierto? Y acuérdense que y, ¿cierto? Se refiere a lo mismo que f de x, ¿cierto? O sea, nos vamos a dar automáticamente cuenta que la función va a cruzar en 2 puntos en el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, si me dicen que Y vale 0, ¿podríamos dibujarlo, Polet? Sí, podríamos dibujarlo, pero a lo mejor lo que nosotros es exactamente identificar los cortes en el eje X. Y para eso, ¿cierto? Factorizamos. El Y lo vamos a aplicar, claro, vamos a factorizar y el Y lo vamos a poner 0. O f de x lo vamos a poner 0, porque ahí el punto me lo indica. Por eso les digo, ustedes tienen que observar. Van a tener tanta información, tanto contenido, porque podemos atacarlo de todas las maneras habidas por haber, pero en este caso, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo que el punto Y me dice que es 0 en las dos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de f de x, yo voy a poner 0, ¿sí? Así de simple. Entonces, voy a poner acá, f de x, le voy a poner un 0. Entonces, como f de x le puse un 0, lo voy a aplicar y voy a poner acá. Yo ahí hasta podría reemplazar los valores, pero vamos a desarrollarlo. Y tenemos que es 5x cuadrado más 15x menos 20, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me dijeron por ahí? Que ahora sí podemos trabajar la ecuación, porque aquí tenemos ya una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué podríamos hacer a la izquierda y a la derecha? Simplificar. Dividimos en 5. Dividimos O en sea, 5, dividir. ¿cierto? Dividir. Dividimos, ¿cierto? Dividimos en 5 a la izquierda y a la derecha la ecuación, ¿cierto? Tenemos que mantenerla. Si ustedes se dieron cuenta, ya el profe Mauro ya dice izquierda y derecha, le lavé el cerebro. Pasamos para el otro lado. Sí, ya eliminó el paso ya, le lavé el cerebro, así que dividí 5. He hablado harto con el profe Mauro, así que de hecho está bien orgulloso los chicos de YouTube. Yo les digo que ustedes están siempre full conectados, están siempre haciendo ejercicio. No les quise contarte que están todo el rato jugando a Among, pero bueno. No, pero bien.
De hecho, espero pronto jugar, porque igual a la mafia, yo era seco de la mafia, así que decir lo mismo que la mafia. Espero. De hecho, mi polola dijo que también quiere jugar, así que vamos a sumarnos prontamente a los juegos de Among. En cualquier momento, cuando tengamos tiempo, lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, divido en 5, y divido 5 a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Si divido el 5 acá con el 0, me va a quedar 0, obvio. 0 dividido 5 es 0. Vamos a dividir 5 acá y 5 acá. Porque recuerden que para mantener el equilibrio, tengo que dividir todo por 5, ¿sí? Todo por 5. Sí, no, el tramposo más. Vamos a tener que hablar con él. X cuadrado, ¿cierto? Más 3x y menos 4, ¿cierto? Recuerden algo que es muy importante en una ecuación. Como es un equilibrio, todo lo que tenga que dividir a la izquierda lo divido a la derecha. Y recuerden que los términos están separados por signos más y menos. ¿Ya? Eso es fundamental. Sí, no, nadie juega Among y después se va a carretear. Pero el cabro es seco, así que no tenemos nada que decir. No tenemos nada que decir. Puede tomarse esas libertades. Y ahora, lo que tenemos acá, como tenemos este 0, podemos acá factorizar, ¿cierto? Entonces, lo primero que observamos, que tenemos un modelo que es del x cuadrado con el valor de x, ¿cierto? O sea, tenemos un x cuadrado más px, o como le quieran decir, más q. Por lo tanto, en este caso sería el valor de acá, que sería el x y el x por x, que me da el x cuadrado. ¿Y cuáles serían los valores que están acá adentro? Ya, algunos me dicen más 4 4 y menos 1. y otros 4 y menos 1. Ya, ok, perfecto. Más 4 y menos 1. ¿Por qué? Recuerden esto que está acá. Yo, ¿cómo determino esto y cómo trabajo esto con acá siempre con mis alumnos para que esto les quede claro? Dos números que al multiplicarse me den 4 y que al sumarse me den 3. Primero fijarse siempre en la pareja de números, ¿sí? En dos números que al multiplicarse me den 4 y que al sumarse me den 3. Es lo primero que yo veo, antes de poner signo y cosas así, porque si usted pone los signos antes, como que se va a empezar a enredar. Entonces yo digo, ok, 4 por 1 me da 4 y 4 menos 1 me da 3, punto. Entonces pongo 4 y el 1, no pongo los signos, solamente pongo los valores que están ahí y después identifico lo siguiente. Y siempre desde la multiplicación primero. Para que sea negativo tengo dos opciones. Yo creo que puede ser o más por menos o menos por más. Son mis dos opciones para que sea negativo, ¿ya? Pero si ustedes observan que al sumar o restar, en este caso me tiene que dar más 3, por lo tanto, el positivo tiene que estar en el mayor, que sería el 4, y el negativo tiene que estar en el menor, que sería el 1. Entonces queda más 3 menos 1, que me queda 3 positivo. ¿Sí? Ese es el procedimiento que yo le enseño a mis alumnos para que no se confundan, ¿ya? Siempre parto por la multiplicación y después por el tema de sumar o restar. Y ahora, ¿cuál sería mi solución en este caso? X1 sería menos 4, ¿cierto? Y X2 sería igual a más 1, ¿cierto? Eso es lo que me da. ¿Por qué me dan esas opciones? Porque si yo pongo menos 4 acá, lo reemplazo. Menos 4 con más 4 me da 0. Y 0 por lo que sea, se va a cumplir lo que está a la izquierda igual a la derecha. ¿Sí? Entonces, con eso que está acá, podríamos decir que menos 4,0 es un punto, ¿cierto? Y el otro punto es 1,0. Por lo tanto, la primera es correcta. ¿Sí? La primera es verdadera. Vamos a poner acá. La primera está bien. ¿Sí? Entonces estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda con la primera? ¿O todo bien? ¿No? Clarito como el agua. Excelente, ya. La segunda, recuerden que pueden preguntar lo que sea. ¿Por qué cambió el signo? Excelente, Noemi. Puede publicarlo, ¿no? Así que todos tenemos la duda. Yo pongo menos 4, ¿por qué? Si yo agarro este menos 4 que está acá, yo lo agarro que está aquí, lo que sea en matemática, por Rodrigo, pues. Por favor. Entonces, si tenemos el menos 4 que tenemos acá, lo agarro y lo reemplazo acá, ¿sí? ¿Qué me pasaría? Menos 4 con más 4 me va a dar 0, ¿cierto? Y 0, por lo que sea aquí, aunque sea un monstruo, 0 por un monstruo va a ser 0. Entonces, se va a cumplir de que 0 va a ser igual a 0. Entonces, ahí tenemos mi primera solución. Y la segunda solución tenemos que ir a lo que está acá. ¿Qué valor con menos 1 me va a dar 0? Para que 0 por lo que sea me dé 0, ¿cierto? Entonces en este caso va a ser más 1, porque más 1 con menos 1 me da 0 y 0 por lo que sea es 0. ¿Sí? ¿Se entiende, Noemi? Perfecto. Siempre se puede factorizar por un divisor de todos los valores en una ecuación cuadrática y función cuadrática. Depende. Si en este caso estamos con un valor,
estamos con una ecuación que el valor es 0, aquí podemos decir que en este caso se pueden dividir todos por el mismo número, sí. En este caso, ¿ya? Pero no necesariamente en todos los casos, ¿sí? Lo vamos a subir a Alex, lo vamos a subir al YouTube. Lo que pasa es que no pude conectarme en vivo porque no lo logró. Explotó el Mac. Así que lo vamos a hacer aquí los que estamos acá, que es un buen número, que son 81, que de hecho es controlable porque puedo contestar sus preguntas sin ningún problema, ¿sí? Estoy entrenado para por lo menos tener un número de 100 alumnos, puedo hacerlo. Ya después solo, ya más números ya es difícil. Con 2 plataformas ya se vuelve otra cosa. Exactamente. Ya, ¿estamos bien entonces con la primera? Vamos con la siguiente. La segunda dice lo siguiente. Su gráfico tiene como eje de simetría a la recta x igual a menos 3 medios. ¿Ya? ¿Quién me puede decir cómo podría calcular el eje de simetría de esta función cuadrática? Menos b partido en 2. Partido en 2A. Menos b partido en 2a. Entonces, nosotros tenemos menos b partido en 2a, ¿cierto? El menos b partido 2a. Eso es importante. Este es para calcular mi eje de simetría. Y también me sirve para calcular el vértice, pero en este caso estamos viendo el eje de simetría. Pero el vértice sería con la coordenada f de menos b partido en 2, ¿cierto? El vértice, ¿cómo sería? Menos b partido en 2a, coma, f de menos b partido en 2. Claro, porque en términos prácticos el menos b partido 2a es el valor de x. Y ese valor de x Sí. yo lo reemplazo en la función y ¡paf! Tenemos nuestro vértice. ¿Sí? Ya, Menos bacán. estudiante partido por 4. Sí, ya. Entonces, no sabemos si en este caso va a ser el mínimo o no el mínimo. O la suma de soluciones dividido en 2, pero se pueden las raíces, ¿cierto? Aquí se pueden tomar distintos caminos. Yo puedo tomar infinitos caminos, ¿sí? Como les digo, depende de la información que usted le acomode más, ¿sí? Lo importante es que lo que ustedes elijan, el contenido o lo que ustedes elijan, sea coherente a lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, si el menos b partido 2a lo vamos a reemplazar, entonces el menos b partido 2a, primero decimos que el menos b, en este caso sería el valor de 15, por eso la ordené, ¿ya? Para poder identificar bien cuál es cuál, ¿ya? Entonces tenemos que el menos b, en este caso va a ser menos 15, ¿cierto? Porque es 15 positivo el valor de b, y en este caso va a ser menos b, partido en 2a, ¿cierto? Que en este caso va a ser 2 por 5, que me va a dar 10, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y por último, en este caso vamos a multiplicar, ¿cierto? O sea, simplificar. Recuerden que simplificar, aquí yo en estas cosas soy bien literales para que no se les olvide, recuerden que simplificar es dividir por un mismo número el numerador y el denominador. Por lo tanto voy a simplificar en 5 y voy a simplificar en 5. Por lo tanto me va a quedar menos 3 con el signo negativo y me va a quedar 2, ¿sí? Ahora, sí, te voy a dar menos 1,5, Tomás, pero si usted observa, la respuesta está en fracción. Entonces, por favor, es importante ir viendo las alternativas, ¿sí? Si se olvidan de las alternativas, se les va a complicar un poquito el mundo porque van a empezar a desarrollar otras cosas. Y puede ser 1,5 será menos 3 medios y ahí demoraste 2 minutos en pensar eso. ¿Ya? Entonces, si ve que está en fracción, ok, simplifique y ve si es la fracción que está ahí. Punto. Chao. Y olvídese de estar transformándolo a número decimal o lo que sea, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que la gráfica tiene como eje de simetría menos 3 medios. Sí. Exactamente, Clau, exactamente. De hecho, es importante leer el problema completo, leerlo por parte. Como yo le he dicho en las clases anteriores, yo para problemas antiguamente era pésimo. Ahora me encuentro que soy decente, así que si me quedo pegado en el problema, que me puede pasar, es porque nunca he sido un experto en problemas, ¿sí? Me gusta más hacer ejercicios infinitos, eso es lo mío. Pero si uno lee los problemas y los lee por parte, sirve. Y además, si tengo alternativa, mucho mejor, ¿sí? Ahí tenemos otra opción para ir evaluando la situación. Ahora, recuerden que el eje de simetría, en términos prácticos, es una recta que corta por la mitad la parábola, ¿ya? Eso es súper importante, que ese x igual a menos 3 medios significa que en el punto x menos 3 medios, ¿cierto? Eso yo lo corto. Perfecto. A ver, vamos a ver. Ah, ¿subieron al final? Estamos... Ah, sí, mi video no está disponible, todavía no está disponible. Entonces, en el caso 3 como un caso bobo, ¿Qué cosa? ¿Cómo, qué? ¿Qué? porque en la opción 3 sale que su valor máximo es menos 25 cuartos. Y como la palabra positiva no tiene máximo, sino que tiene mínimo. Ajá, ya, entonces vamos a revisar eso, ya, pero lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. En ese que está acá,
Ya, su valor máximo dice que es menos 25 cuartos, ¿cierto? Entonces, el menos 25 cuartos, como en este caso me da un número negativo, ¿cierto? Y nosotros tenemos un valor que es mínimo, ¿cierto? Un valor que es mínimo, por lo tanto, claro, descartamos automáticamente que la tercera ya no es. Exactamente. Sí, tiene razón. ¿Ya? Porque en este caso, como menos 25 cuartos, ese sería el valor mínimo. Recuerden que en la parábola, si yo tuviera una parábola, Oh, ¿verdad? recuerden, tengo donde esté la parábola, pero la parábola es así, ¿cierto? Tengo que este valor que está acá es el valor mínimo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta parábola es de este tipo. ¿Por qué? Porque recuerden que para que sea así la concavidad positiva, este valor tiene que ser positivo, ¿sí? Por lo tanto, ahí va a tener un mínimo acá, ¿ya? Tendría que haber sido negativo ese valor. Si ustedes se dan cuenta, al inicio de la función yo tengo un menos 20, ¿sí? Entonces dijeron, le vamos a poner un menos 20, negativo, ok, entonces eso vamos a tener que tener un máximo, entonces va a tener que calcular el tema del máximo, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que tienen que reorganizarla. Tienen una función cuadrática, reorganícenla, ¿sí? Profe, Sí, dígame. en ese caso el valor máximo sería f de menos 3 medios, ¿verdad? F de menos 3 medio, porque menos 3 medio Ah, es ya. el valor de X. Entonces yo se lo voy a agarrar, lo agarro porque es la función en función de menos 3 medios. Este lo agarro y lo reemplazo ahí para tener el valor de X. Ya, bacán. ¿Ya? Por eso hay que leer bien el ejercicio entonces, profe. ¿Eh? Sí, Hay no, muchos casos, ¿eh? sí, no, la lectura es muy importante porque eso, como les digo, puede que, no sé, tengo el menos 30 arriba y dice, ok, es porque no lo organicé. Entonces revisar y identificar bien que el mínimo o el máximo, esas cosas son importantes. Aquí los perros ladran mucho, no sé por qué. Ah, sí. No sé si han visto la noticia que en la Florida están robando mucho, mucho. Bueno, eso es en mis barrios. Todo lo que ha salido en la noticia es alrededor de mi casa. De hecho, están pensando en poner encerrar aquí porque ya. Ahora, ¿El del auto? sí, el tema de los autos, que ya, el de ese que se intentó escapar, bueno, que se escapó, el que le robaron, ya todo eso es alrededor de mi casa. Y yo tengo una camioneta toda destartalada, está toda chocada y todo, entonces prefiero que me la roben porque tiene seguro, así que me dan una camioneta mejor de la que tengo. Así El robo que, del auto igual queda cerca de mi casa. sí, mira, somos vecinos entonces. Vivo en Jardín Alto yo. Yo también vivo en Jardín Alto, pues ahí en Ah, Enrique Olivares, ahí. ya, yo en ¿Dónde está Walter la iglesia? Martín. ¿Dónde está la iglesia? En la zona de la iglesia, por ahí. Ya. Ya. Sí, no, sí, por favor, vengan a robarme el auto y para tener un auto mucho mejor, por favor, porque el seguro es un robo, en verdad. Sí. Un seguro es un robo, en verdad. Pero lamentablemente, además con todo lo que está pasando, tengo que seguir pagándolo, porque si no lo pongo, eso es lo terrible. Sí, está buena esa, la voy a dejar con llave. Sí, totalmente. No, es terrible. Ya, ¿estamos claros con eso? Estamos claros. Sí, no, como va la cosa. Como va la cosa, estaría bueno. Ya, esta es muy buena, esta es muy buena, esta pregunta es chorísima, porque yo de hecho cuando partí haciéndola, como que no la entendí, la vi, dije no, por acá, porque parecía fácil, pero es como un poquito extraña, entonces vamos a revisarla. La pregunta 33 dice lo siguiente, dice, una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo, para un matrimonio, el cual según las especificaciones de los novios debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. ¿Ya? Entonces tenemos ahí una parábola, ¿cierto? Tenemos una parábola, tenemos el suelo, ¿cierto? Acá está el suelo, acá tenemos un punto, ¿cierto? O sea, tenemos la distancia me dicen que es 2 centímetros, 2 metros que nos ponen ahí. Vamos a verificar eso, Tommy. Tenemos 2 metros y además me están preguntando y lo anotan, que eso es súper importante, la distancia entre las bases, o sea, la distancia de aquí a acá, ¿sí? Distancia, base. ¿Ya? La distancia entre las bases, ¿sí? Entonces, como tenemos aquí, lo dice, la función que modela la forma interior del arco de flores está dada por f de x igual menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si me dan esa función que el f de x está en el menos x al cuadrado, ¿dónde tendría que poner el plano cartesiano acá? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? ¿Y dónde estaría el origen? ¿Dónde estaría el punto 0,0? ¿En qué parte de acá de esto? Abajo del eje X, ¿o no? ¿Acá? ¿En esta parte de aquí? ¿Acá?
¿En el suelo? En la ¿En el cima de cuarto? la parábola. En la parábola, arriba, ¿o no? Arriba. Sí. Exactamente. Ah, claro. Arriba tiene que estar. Arriba está. Entonces, está aquí. Perdonen mi recta, perdonen mi recta. Aquí está el valor de X y aquí está el valor de Y. Y aquí está el origen. Acá está el 0,0. ¿Ya? Porque si ustedes observan, la función que me dan dice f de x, es igual a menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos que el x cuadrado o es para allá o es para acá, ¿cierto? En este caso es negativa, obviamente que vamos a tener un máximo y va a ser hacia abajo, ¿sí? El valor de a es menos 1, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen acá es lo siguiente, dice, ¿cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? Entonces, ¿quién me podría indicar cómo puedo calcular esto? Yo usaría la fórmula, pero como para atrás, de adelante a atrás, para atrás, no sé. Podría ser, ya, a ver, Rodrigo no cachó por qué eso ya. Rodrigo, porque como en menos x cuadrado, hay el valor que está acá acompañando al x cuadrado, hay un menos 1 en términos prácticos. El valor que acompaña siempre el x cuadrado, si es negativo, va a ser hacia abajo. Si es positivo, va a ir hacia arriba. ¿Sí? Eso es como súper, como clarísimo. El valor que acompaña el x cuadrado es negativo para abajo y el otro para arriba. ¿Sí? Entonces, con la información que tenemos ahí, con esa información, si ustedes se dan cuenta, tengo este valor de acá. ¿Cuánto mide esta distancia de aquí a acá? ¿Qué punto será este? ¿Ese punto? 0, menos 2. 0, menos 2. 0, menos 2, ¿cierto? Y ese punto que es 0, menos 2, ¿cierto? El punto que está acá, ¿qué más podría ser para saber esa información? Porque en el valor de x sería 0 y el valor de y sería menos 2, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo podría identificar esto? Tengo la función cuadrática, tengo un punto de esto. ¿Qué más podría calcular yo para poder saber la distancia? Porque tengo que saber la distancia. ¿Podría ser en el eje? Sí, podría ser el eje. ¿Y qué valor tendría que reemplazar ahí? ¿El punto del vértice? Ya, podría ser el punto del vértice. Si ustedes se dan cuenta, como yo pongo que f de x, yo sé que f de x es menos 2, ¿cierto? O sea, yo puedo poner acá. Si yo pongo f de x, en vez de poner f de x, ¿cuánto podemos poner con la información que tengo yo con ese punto que tengo ahí? Menos 2. F de Cero. menos 2. Menos Eso 2, cero. ¿cierto? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Menos Sí. 2, O sea, porque menos. el valor de y es menos 2. Si yo puedo poner acá, puedo poner menos 2, ¿cierto? Ujú. Y yo puedo poner acá al lado, podría poner esto que está, menos x al cuadrado, ¿podría poner eso? Sí. Sí, ¿cierto? Podría hacerlo, Sí. ¿no? ¿Y qué podría identificar con esa información? Podría calcular el valor donde está el valor de x, ¿o no? ¿Sí? Ujú. En este caso, entonces, ¿cómo podría identificarlo? Podría sacar la solución y le da raíz de 2 y ahí sería una de las bases, pues. Entonces la distancia de las bases sería el doble. Ajá, exactamente. O sea, si ustedes observan, ok, reemplacé el f de x por menos 2, que es el valor de y, ¿cierto? Es el valor de y, menos 2. Y vamos a poner menos x al cuadrado para saber dónde está ubicado ese menos 2 en el valor de x. Entonces, menos con menos, ¿qué va a pasar si tengo un menos a la izquierda y un menos a la derecha? Multiplico por menos 1. Multiplico, ¿cierto? Por menos 1, por lo tanto me va a quedar, ¿cierto? El 2 igual a x al cuadrado, ¿cierto? Ujú. Y después, para eliminar el cuadrado, ¿cómo elimino el cuadrado? Raíz. La De raíz ambos lados. cuadrada, ¿cierto? En ambos lados. Entonces yo voy a poner acá 2 igual x cuadrado, la raíz cuadrada. Recuerden que ¿por qué aplico raíz cuadrada? Porque esa raíz cuadrada es lo mismo que estar elevándola a un medio. Y un medio por 2, los exponentes, me va a quedar 1. X elevado a 1 va a ser x. Y eso me va a dar 2, ¿cierto? O sea que en este caso, el punto de aquí, cuando tengo el valor de, cuando tengo el menos 2, este punto que está acá, va a ser, raíz de 2, ¿cierto? Menos 2. ¿Cierto? Y si tenemos que todo esto de aquí, ¿cuánto de aquí a acá, cuánto entonces sería? En términos prácticos.
sería Raíz de 2. 2 o raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2, porque esa es la distancia. Recuerden que este punto de acá es raíz de 2, menos 2. ¿Sí? Ujú. Por lo tanto, la distancia desde aquí hasta acá es raíz de 2. ¿Cierto? Y la distancia de aquí a acá, ¿cuánto es? Raíz de 2 también, ¿cierto? Porque Raíz de estamos nosotros en el eje de simetría de esto que está acá. Entonces esa es raíz de 2. Por lo tanto, la distancia entre esta base de acá y esta base de acá, ¿cuánto sería? 2 raíz de 2. Dos raíz de 2. 2 raíz de 2. Exactamente, Felipe. Sería más o menos, pero en este caso, o sea, puedo poner ahí acá más o menos. Pero en este caso, como estamos hablando de distancias, al hablar de las distancias, ¿vamos a trabajar con la distancia negativa? No. No. ¿Cierto? En este caso no va a ser necesario, ¿sí? Porque estamos midiendo la distancia de acá a acá. Entonces la distancia de acá va a ser 2 raíz de 2, ¿sí? Ah, y ojo, porque hay algunos que van a llegar a la raíz de 2. ¡Ah, raíz de 2! Listo. Y de hecho, porque está la respuesta ahí, raíz de 2, esa es típica también. Ya no, está listo, lo logré hacer, listo, raíz de 2, voy a poner la alternativa, Profe, ¿este menos 2 de dónde salió? ¿Ah? ¿Qué? ¿El menos 2 de dónde salió? El menos 2. Menos 2. ¿Este? Sí, 0, menos 2. Ah, ya, porque la distancia que va desde aquí hasta acá es de Sí. 2, ¿cierto? Pero acuérdate que el eje de simetría está acá. Ya. Entonces del 0 hasta acá abajo hay menos 2, ¿no? Lo hice re. Ya. ¿Sí? Porque ahí lo que dice, la gracia de esto es que dice ahí, al inicio dice que f de x es igual a menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con esa información nosotros aplicamos lo que tenemos ahí. ¿Sí? Como es menos x al cuadrado, una parábola que está así. ¿Sí? No está así. Ujú. ¿Ya? Y está desde el origen. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante tener como ojo con este problema. Yo lo vi al principio y me pareció súper raro, y después logré entenderlo, pero es complicado, no es fácil, ¿ya? Yo creo que ese es de los bonitos que está acá en el ensayo, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? No, ninguna. No. La discriminante, ¿ya? ¿Cómo calculaba la discriminante en este caso? B cuadrado menos 4C. B cuadrado menos 4AC, ¿cierto? B cuadrado menos 4AC. Entonces tendríamos que reemplazar eso. Pues no sé si le da 0, ¿le dará 0 o no le dará 0 eso? Si yo lo reemplazo. El b cuadrado va a ser 0, por cierto. Y el 4ac también va a ser cuadrado. Entonces 0. Sí, también. Matías. Ya. Profe, no entendí cómo llegó a ese 2. Profe, no entendí la instancia de raíz de 2. Ok, revisémoslo. Ya, entonces, lo que yo voy a limpiar todo esto que está acá, pero el desarrollo lo entendieron, ¿cierto? Eso ya está bien. Entonces, lo que tenemos que observar aquí en esto que está acá, es que recuerden que la pérgola en términos prácticos de lo que está ahí, ¿cierto? La pérgola nos decían que esa función era f de x igual a menos x cuadrado. Entonces, para que sea menos x cuadrado, como que no tengo muchas opciones, ¿sí? La gran opción ahí para que sea menos x cuadrado. Si fuera un x, por ejemplo, si hubiera sido f de x igual a x al cuadrado, o sea, positiva, hubiera sido una cosa así, en el origen, ¿cierto? Hacia arriba. Pero en este caso me dicen que f de x es igual a menos x cuadrado. Por lo tanto va a ser una distancia hacia abajo. Por lo tanto mi origen está ubicada acá. Si ustedes se dan cuenta, esta es la pérgola, aquí están las flores. Esta es la pérgola de flores, ¿cierto? Entonces va a ir de aquí hacia abajo y además me dijeron que la distancia desde acá a donde está la base era de 2 metros. Por lo tanto, si mi eje de simetría, o sea, si mi eje de simetría y el punto 0,0 era el origen acá, voy a ir hacia abajo por hacer menos 1 y menos 2. Por lo tanto, este punto que está acá, ¿cierto? Que está en esta línea acá va a ser 0, menos 2. Sí, exactamente, 0, menos 2. Y es desde el origen, sí, exactamente, porque es x menos x cuadrado, a secas, ¿sí? Entonces no tengo valores ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para... No, es x cuadrado. Por lo tanto, tiene que estar en el origen, sí o sí. ¿Ya? Entonces, por eso esa distancia que está acá, en vez de ser 2 metros, es menos 2 en este caso, de la función. ¿Ya? ¿Está más claro eso? ¿Está más claro? ¿Sí? Como les digo, este problema es bien bonito, bien interesante, por lo menos de los mononos que he visto dentro de este ensayo. ¿Ya? Buenísimo. Excelente. Sí.
Sí, que un poquito enredada, no es tan, la pueden masticar después, lo podemos revisar después, Felipe, sí, no hay problema. Igual yo voy a grabar esto, ya va a quedar grabado, ¿sí? Sí, después tenemos que ver la distancia, porque recuerden que este punto es el -2, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cuánto es el valor que me queda acá. Entonces yo en vez de poner el -2 lo voy a reemplazar en f de x, para saber cuánto mide el valor de x, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo quiero calcular el punto donde está -2, el punto donde está -2, porque recuerden que esta distancia, este punto que está acá, si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay acá es la misma. O sea, que si yo agarro este punto acá, esta distancia también acá, en términos prácticos, es de 2, por lo tanto es -2, de aquí abajo. Y yo tengo ese punto que yo no sé, es x, -2. ¿Sí? Entonces, como no tengo el valor de x, y si tengo el valor de y, que es -2, yo lo voy a reemplazar acá. Entonces voy a decir, -2 igual a -x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Ya. Perfecto, qué bueno que ahí lo entendieron, muchachos. Vamos por la número 34. Pregunta 34. Como les digo, estos son bien densos, así que no importa que nos demoremos harto rato. No hay ningún problema. 34. Dice, considere la función f de x igual x al cubo con dominio del conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes relaciones es siempre verdadera para todo número real? ¿Ya? En este caso, para todo número real, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. La primera incógnita que me preguntan dice que f de menos x tiene que ser igual a f de x, ¿cierto? Entonces, considere la función. Primero vamos a poner la función que es f de x igual a x al cubo, ¿cierto? F de x igual a x al cubo. Y de eso que tenemos ahí, nosotros vamos a ir comprobando cada una de las que están ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a poner la primera que nos dice que la f de menos x tiene que ser igual a f de x. O sea que en términos prácticos, que el valor de x en la función, o sea, el valor de menos x en la función que va a estar acá, tiene que ser igual al valor de x en la función. O sea que ese menos x lo voy a reemplazar en mi función, ¿sí? Entonces voy a poner, primero voy a ubicar esto que está acá en la de acá. Entonces voy a poner f de menos x igual a... El menos x, recuerden que es el valor que está acá, que es el va a reemplazar en el valor de x, se me va a quedar menos x al cubo, ¿sí? Menos x al cubo, ¿sí? Exactamente, Tommy. Como nosotros tenemos en este caso un número que es impar, ¿cierto? Como es impar, me va a quedar que el resultado, o sea, menos x al cubo, me va a quedar que es menos x. ¿Cómo lo podemos poner así? ¿Lo podemos dejar así? Lo dejamos así, yo creo, ¿no? ¿Podría dejarlo así? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Seguros? No, porque ahí no incluye el Sí, menos sí. Ah, no. Eso va a quedar así, tal cual. Ni siquiera lo voy a tocar, porque la única forma en que quede para poder detectarte que eso así, tiene que estar con el paréntesis. Si le saco el paréntesis, estoy hablando que el x está elevado al cubo y que el signo está afuera, ¿ya? esperándolo ahí afuera. Exactamente. Sí. Sí. No hay ningún problema, Ignacia. Vamos a decir que el menos x lo vamos a reemplazar acá y después vamos a reemplazar el x acá para ver si es exactamente la misma función. Si el menos x lo agarro aquí, entonces me va a quedar menos x al cubo, o sea que lo que está acá, menos x al cubo, que en este caso, no necesariamente, Tommy, porque el valor de x, si yo no lo incluyo acá, no puedo definir exactamente si es negativo o positivo. Si es que lo pongo así, mira. Si yo, por ejemplo, digo que el valor de x hubiera sido negativo en este caso, puede que no necesariamente me dé el mismo resultado que si yo lo pongo así. O sea, es como cuando, por ejemplo, yo les digo lo siguiente. Si les pongo menos 2 al cuadrado, que en este caso podría ser igual, ya que el cubo, podría ser igual a menos 2 al cuadrado. No. ¿Cachai? Sería, en este caso sería menos 4 y este sería 4. Serían distintos. ¿Sí? Entonces igual hay que tener ojo con eso. ¿Sí? Pequeños detallitos. Y vamos a reemplazar ahora el valor que está acá, ¿cierto? Vamos a reemplazar f de x
lo vamos a reemplazar acá, ¿cierto? O sea, f de x, en términos prácticos lo mismo, x ni siquiera ahí vamos a poner paréntesis, o podríamos poner paréntesis, para que quede un poquito más claro. Entonces tenemos que este va a ser menos x al cubo y este x al cubo. Por lo tanto, la primera, chao, para la casa, ¿cierto? Es falsa, ¿sí? La primera es falsa. La segunda me dice que f de menos x, aquí ya empezamos un poquito más interesante, f de menos x, que es lo mismo que hicimos en la segunda, o sea que la primera alternativa, que es la que está acá, me va a quedar que menos x al cubo, ¿cierto? El resultado, ¿cierto? Si el menos x lo reemplazo en la función, pero en la segunda al lado, si ustedes se dan cuenta, que la voy a poner acá para que podamos observarla, esa que dice menos f de x, vamos a tener esto que está acá, menos f de x, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar el valor de x, lo vamos a poner acá. Vamos a poner el x al cubo, que va a ser el x al cubo, pero si ustedes se dan cuenta, ese signo menos va a quedar acá. ¿Sí? Ahora, si ese signo menos va a quedar ahí afuera, ¿sí? En este caso, ¿sería verdadera o sería falsa? Con lo mismo que hablamos con Tommy, pero que yo le dije al final, le dije, podría ser, porque en este caso es cúbica. Pero el X3 está en paréntesis o no. El x de acá, si yo por ejemplo en este signo que está el negativo acá, si ustedes se dan cuenta, en este no va a estar en el paréntesis porque está el menos y va a estar x al cubo acá. ¿Sí? Así. ¿Ya? Y esta va a estar así. Pero aquí hay aquí algo lo que dijo Tommy, que fue que era cúbica. Entonces, en este caso va a pasar que van a hacer lo mismo, ¿cierto? Sí o sí en este caso va a dar lo mismo. ¿Sí? En este caso específico, porque menos x al cubo va a seguir siendo menos x, y x al cubo, y le agregamos el signo menos, va a ser también menos x al cubo, ¿ya? Entonces, por eso va a depender mucho si es cúbica, cuadrática, o lo que sea, pero en este caso no va a afectar en nada y va a ser verdadero, ¿ya? Y la última, que dice que ya tenemos que f de menos x, o sea, f de x menos 1 tiene que ser menor a f de x. O sea que si el x menos 1 lo utilizamos, lo reemplazamos en el valor de x, o sea, tenemos x menos 1 al cubo, ¿cierto? Me están diciendo que ese resultado tendría que ser menor al resultado de x al cubo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos eso que está ahí, ¿qué tendríamos que decir en este caso? La tercera sería verdadera. ¿Y por qué podría ser verdadera esa? Porque nosotros tenemos el x menos 1, y es decir, como se está dando al cubo, nosotros le restamos a la cantidad y obviamente por ley va a ser menor si lo elevamos al cubo. Claro, claro, sí, exactamente. Yo, por ejemplo, si quisiera, hasta lo podríamos observar de alguna forma. El x menos 1 al cubo, si lo desarrollara, o sea, x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, o sea, aplicando el tema del cubo de un binomio, ¿cuánto nos quedaría el desarrollo? ¿Cómo me quedaría acá abajo? ¿Qué me podría decir cómo me quedaría como si lo desarrollara? Siempre se me olvida ese. ¿Cómo sería ese? ¿Cómo sería ese? Ya en el peor de los casos, porque esto va a pasar que se les va a olvidar, y en el peor de los casos podríamos aplicarlo. Así, en el peor de los casos, chiquillos, o sea, si ya, ok, se me olvidó. X menos 1 por x menos 1, que yo sé que esa sí deberían más o menos acordarse, que sería x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2x más 1, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? ¿Cierto? Y x menos 1, ¿cierto? Entonces ya, en el peor de los casos lo voy a desarrollar. X me va a quedar x cubo, ¿cierto? Menos x cuadrado. Menos 2x cuadrado. X Más 2x. cuadrado, ¿cierto? Más 2x, más x, y en este caso más con menos me va a quedar menos 1. Ese en el peor de los casos lo desarrollo. Es importante intentar acordarse de eso para que no sufran este proceso. Se nos va a quedar el x al cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar este con este que está acá, que me va a quedar más x cuadrado, ¿cierto? Más x cuadrado, ¿cierto? Y más 3x menos 1. ¿Estará bien eso? Está como raro, ¿no? Se equivocó en el más 2x, parece. ¿O no? Sí, puede ser. Revisemos. Tenemos x cuadrado menos 2x más 1, ¿cierto? Y en este caso eso está bien, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar ahí por x menos 1. S por S, S, ¿cierto? S por S, S que está acá, ¿cierto? Ahí está. S Menos 2. acá. Menos 2x ahí, Ahí está. en el negativo. Entonces nos queda en este caso, nos va a quedar un menos 3x
cuadrado, ¿cierto? Menos 3x cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos ese con ese, que nos dio ese que está acá. Este con ese que nos dio el de x, está bien. Ese con ese que nos dio el x, que está bien. Y ese con ese que es, ¿cierto? El que Ahí tenemos. Y ahí sí que está. Entonces No, tenemos en los comentarios pusieron raíz cúbica. A. En los comentarios pusieron si se podía sacar con raíz cúbica. Ah, si podía ser con raíz cúbica. Con raíz cúbica. ¿Aplicar raíz cúbica? Creo que no, porque no sabemos el valor de X. No podemos ahí aplicar raíz cúbica. No podríamos aplicar raíz cúbica porque en este caso, si aplicamos raíz cúbica, aunque no podemos saber porque no sabemos el valor de X. No. Ujú. Ahí nos metemos en otra liga, de hecho eso no nos lo van a preguntar. Entonces, en el peor de los casos, si es que llegamos a esto que está acá, podemos intentar evaluar esto y ponerle valores a X, ya en el peor de los casos, muchachos. O, de hecho, puedo evaluarlo con el que está acá, pero en este caso, como es menos 1, se va a subentender que si yo aplico y lo dibujara, si yo dibujara mi gráfica cúbica, recuerden que la gráfica de una cúbica es como una cosa así, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es una cosa así? Entonces, si la graficara, en este caso, si el valor de X tiene un menos 1 alrededor, sí o sí el resultado me va a dar negativo. O sea, sí o sí el resultado va a ser menor a la X al cubo. Sí o sí, ¿ya? Si es que yo tuviera que hacer el reemplazo de valores, así en el peor de los casos, no se lo recomiendo, como les digo, sí o sí igual tendría que darme esto negativo, porque es X menos 1, es como que si yo pusiera el X, no sé, vale 3, y este va a ser 3 menos 2, me va a quedar 2 al cubo, que va a ser menor a 3 al cubo, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener ojo, y en este caso sería correcta eso, ¿ya? Y lo mismo pasaría si que pongo números menores, ¿sí? Pero les digo, eso es como lo peor que podríamos aplicar, ¿ya? Sí, en este caso, intuición matemática, pero en términos prácticos, es como cuando nosotros tenemos parábolas. Cuando tenemos parábolas y nosotros cambiamos los valores. El x menos 1 en términos prácticos me va a correr la función cúbica, ¿sí? Me va a cambiar la función cúbica. Un valor, ¿sí? Porque este me dice que es x menos 1. Yo le podría valorar, esa sería la otra opción, Madrid, que sería en este caso que sería reemplazar valores a X, pero en términos prácticos, como le digo, si yo tengo una función, un valor que es cúbico, en este caso como es X menos 1, se va a mover la gráfica, un número negativo, por lo tanto el resultado me va a dar un número menor al mover la gráfica, ¿sí? Tal como nos pasa, por ejemplo, cuando nosotros identificamos el valor de una cuadrática y el profesor, por ejemplo, les pone si es x cuadrado, y aquí le ponen x más 2 al cuadrado, ¿qué significa eso? Que se va a mover la gráfica, ¿cierto? Y al moverse la gráfica, nosotros vamos a tener otros valores distintos. En este caso va a pasar lo mismo en una cúbica, ¿sí? Y yo muevo la gráfica, eso va a cambiar. Y va a cambiar, justamente va a ser menor el resultado que me dé de esto, de la función, va a ser menor el resultado que me dé de eso, ¿ya? Como tenerlo claro. Ya en el peor de los casos, si es que se le olvida esa información, pongo valores, y ya es como lo peor, ¿sí? Eso no... Ya si tengo un negativo comparado con otro, o sea, con una resta, me va a dar el mayor el que no tiene resta, ¿verdad? Claro, exacto, tal cual. Pero como les digo, en el peor de los casos, reemplazar valores, ¿sí? Siempre reemplazar valores para mí es como el menor, ¿sí? Es distinto, es que evaluar una cuadrática es diferente, ¿sí? Recuerden que es distinta a la cúbica, entonces en eso tendríamos que evaluarlo, porque recuerden que cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, y si tenemos, por ejemplo, un x más 2 al cuadrado, ¿qué significaba ese más 2? ¿Hacia dónde movía la parábola? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que definir y analizar la información si es que yo muevo la ecuación. Si, por ejemplo, tengo x más 2 al cuadrado, entre paréntesis, y al lado menos 2, Me mató. sería hacia la izquierda y después hacia La derecha. abajo. Porque acuérdense que el valor que está ahí al lado, si yo tengo, por ejemplo, x más 2 al cuadrado menos 2, ese valor de acá, el que me indica si hay que subir o bajar. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo con las cúbicas, ¿sí? Profe, ¿esto cómo se llamaba? ¿El Eso desplazamiento de la recta? exactamente, sí, desplazamiento en este caso de la parábola, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con la cúbica, ¿sí? También tiene su desplazamiento, ¿ya? Claro, sí, exactamente. Hipotenusa se puso muy bien, buen nombre, ¿ya? Entonces, esas pequeñas reglas igual sirven como para tenerlas claras, como les digo, en el peor de los casos, reemplazar valores, ¿sí? Sí, se podría decir eso, Tommy, se podría hacer eso. De hecho, en la gráfica
en el desarrollo, porque el DEMRE no es en que hace la respuesta y todo, lo hace en relación a las gráficas, ¿sí? La relación de la gráfica se va a desplazar, por lo tanto el resultado que me dé va a ser menor, porque en este caso se desplaza x menos 1, 1 se desplaza para que me quede un valor menor al valor que me queda con la original, ¿sí? Con la x, con la cúbica, ¿ya? Entonces esa información igual es importante saberla, ¿sí? Lo mismo con las cuadráticas, esas más que las cúbicas. Las cúbicas, este es un caso excepcional, no se va a ocupar mucho, pero las cuadráticas sí o sí. O sea, los desplazamientos para la izquierda a la derecha, o si hay que hacia arriba o hacia abajo, eso sí tienen que tenerlo 100% claro, ¿ya? Por eso lo trabajo también el profe Mauro, ¿sí? Ya, pregunta 35. La pregunta 35 dice lo siguiente, dice... Considera la función f de x igual mx más n con dominio del conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se conoce qué cosa. Entonces, primero nos dicen, el punto de intersección de la gráfica f con el eje y. Si nosotros tenemos un f de x igual mx más n, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de función es? Afín. ¿Lineal? Ajá. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre afín y lineal? ¿Qué me puede decir entre afín y lineal? La lineal pasa por el origen, que es el punto 0,0, y la fin no. Perfecto, el afín tiene un valor de n determinado que no es 0, ¿cierto? Ujú. Sí. Exactamente. Bien, sí, bien. Pero las dos en términos prácticos es una recta, ¿cierto? Eso sí, eso es claro. Sí, exactamente, Alex. No, no tiene n. N vale 0 en ese caso, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos la función f de x igual mx más n con dominio del conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se sabe qué cosa. El punto de intersección de la gráfica de f con el eje y. Entonces, si yo sé dónde se intersecta mi recta, ¿puedo saber el valor de n? Sí. Sí, ¿Sí? ¿cierto? Que me daría, justamente me indicaría el valor de n, si sé dónde se va a intersectar. Entonces, la primera, fijo que sí. Después, la segunda me dice el valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto en la gráfica de f. Si yo tengo el valor de la pendiente de la gráfica, ¿sí? O sea, tengo el valor de m y además tengo un punto, que es el punto xy. ¿Con eso podría tener el valor de n? Yo creo que sí. Claro que sí, porque Yo creo que no. solamente la única incógnita que nos quedaría sería el valor de n, que es lo único que tendríamos que despejar. Por lo tanto, si tenemos la 1 y tenemos la 2, ¿cuál sería la respuesta correcta? Cada una por sí sola. Cada una por sí sola, exactamente. Sí. Digo, ¿Sí? ¿Salió la PSU? ¿En serio, Tomás? Cada una por sí sola, la D. Sí, hay varias que han salido en la PSU o han salido en algunos. De hecho, hay algunas antiguas de mi época que todavía salen. ¿Sí? Todavía de cuando había en blanco y negro, todo era en blanco y negro. No, no, nunca tanto, nunca tanto. Ya. Sí, es verdad, estaba bien, perfecto. Ya, bien, bien, ya. Eso estaba perfecto, no hay duda con eso, ¿cierto? Estamos claros. Ya. ¿Y por qué no en el ambas juntas? Perfecto, Brani. Porque, Brani, en ese, si tú te das cuenta, en ese caso, yo necesito, con la primera información, ya puedo resolver el valor de n. Y con el 2 también puedo resolver el valor de n por separado. ¿Sí? Por separado puedo hacerlo. Entonces no necesito que estén juntas para poder desarrollarlo. ¿Sí? Ah, sí, exactamente. Pues en esa época, Tommy, si yo di la prueba de aptitud y después la PSU. Estuve estudiando ingeniería primero y después pedagogía, muchachos. Exactamente. Bueno, ahí les contaré en algún momento más de detalles de mi vida. Ya, vamos por la 30. Espero que haya entendido bien, Bran. el otro día vi el video de cuando dejaron plantado en la clase. Cuando no se conectó nadie. Sí, no, oye, ese video cada vez sube más de reproducciones, increíble. Todos copucheando a ver por qué dejaron plantado. Los alumnos del DUAC. Ya, profe, el punto de intersección de la gráfica F, exactamente. Ese es el punto de intersección de la gráfica F, sí, en el valor en el eje Y, ¿sí? Es donde corta el eje Y, sí. Bien, vamos por la 36. La 36 dice lo siguiente: considere los vectores. El vector U, que es 2, menos 1, el vector B, que es menos 8,5, y el vector W, que es el menos 5 con menos 3. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde el de... No, hipotenusa, no diga la alternativa, no diga la alternativa. Vamos a banear, vamos a banear, vamos a banear, vamos a banear. Van. No puedo hacer tantas cosas a la vez, así que se salva. Ah, ok. Sí. Ya, ok, bien. Ya, entonces tenemos lo siguiente. En ese que está ahí tenemos que desarrollarlo en términos prácticos. Si ustedes se observan. Ah, ya, está bien. El 2 por el U, el vector V sería 2 por el vector. O sea,
2 por el vector u, que sería 2, menos 1, ¿cierto? Después me dice menos, ¿cierto? En este caso, el vector b, que es menos 8,5. No le saquen el paréntesis, muchachos. No le saquen el paréntesis hasta el final, ¿ya? Hasta cuando sea estrictamente necesario, le sacan el paréntesis, ¿sí? Y más el 3 y el W, que en este caso, el W es menos 5 con menos 3, ¿cierto? Menos 5 con menos 3. Entonces, si yo calculara este primero que está acá, que es el 2 por tanto, me va a quedar, recuerden que el 2, no olvidar, multiplicar el 2 este y multiplicar el 2 este, ¿cierto? Entonces me va a quedar el 4 con el menos 2, ¿cierto? Después tenemos lo siguiente. Aquí yo ese signo menos, yo lo podría incluir, lo podría introducir al paréntesis. Al introducirlo al paréntesis, no es que quede ningún signo acá adentro, sino que va a quedar un signo más, ¿ya? ¿Sí? Si yo introduzco el signo menos, voy a quedar un signo más porque ese signo más va a ser neutral, ¿ya? Entonces, si introduzco ese signo menos para acá, me va a quedar un 8 positivo. Siempre que hay un signo antes negativo, va a cambiarme todos los signos que está dentro del paréntesis, o en este caso de los vectores, ¿ya? Y por último, ¿cierto? En el valor que está acá, que me va a quedar el más 3 con el menos 5, que me queda menos 15, y menos 9, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos todos los valores lo más ordenados posible. Recuerden que la PSU tienen que ser bien ordenados. ¿Por qué? Porque la idea es que si usted hace el ejercicio, lo hace a la primera, ¿sí? Lo hace a la primera y no tiene que hacerlo de nuevo ni nada por el estilo. Entonces, después desarrollamos los valores de X, ¿cierto? Con los valores de X y los valores de Y con los valores de Y. 4, el 8 y el menos 15. Entonces, el 4 y el 8 me da 12 y el 12 con el menos 15 que me da menos 3, ¿cierto? Lo mismo con este que está acá. Menos 2 con menos 5 me da menos 7 y menos 9, o sea, menos 7 con menos 9 me da menos 16. ¿Sí? Que en este caso sería la alternativa C. ¿Ya? Aquí solamente orden. Tener claro el orden, identificar bien el tema de los signos y no poder equivocarse con nada de eso. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. ¿Dudas con ese? ¿No? Sí, yo todavía no veo victoria y entendí. Ah, ¿qué cosa? Yo todavía no veo victoria y entendí. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Sí, que tiene la misma base de poder justamente entender los conceptos, que en términos prácticos recuerden que las coordenadas de un vector son X y Y, y los que no saben, después lo van a ver que son las coordenadas que tienen, que son el valor de X y de Y. Entonces, tienen que mantener el orden de esa operatoria y no van a tener ningún problema. ¿Sí? O sea, la dificultad de las preguntas de victoria es así. Puede que sea un poquito más difícil, pero no me suena que más, porque como eliminaron algunas cosas feitas en relación a los vectores, se salvaron. Yo creo que lo más difícil es como ir cuando te dan un gráfico y te piden sumar vectores. Sí, sí. Sí, pero aún así no es tan difícil. Pero No. eso ahí creo que eliminaron ecuaciones vectoriales y ahí se salvaron. Sí, no, ahí. Esa era feita. Pero bueno, ya con esto va a ser tranqui, no va a ser tan difícil. No, para. Ya. Los puntajes nacionales de antes ahora ven a los actuales como fáciles nomás. Aunque ahora les va a tocar mucha lectura, como les digo, estos problemas, antiguamente DEMRE no tenía problemas tan extensos, con tanta lectura, son de mucha lectura y de mucho análisis, como el de la pérgola. Ese es un problema buenísimo, o sea, como para incluir en cualquier PSU. Sí, esos son problemas que están a un nivel alto, ¿ya? Porque son de Sí, análisis. ese estaba bueno. Sí, ese está bueno. ¿Es de su época ese? No, ese no era de mi época, no era de mi época. No, me ponían otras cosas más feas que no sé qué, pero eran media raras. Ahora hay más justamente de análisis, más de análisis. En mis tiempos era más teórico. Ya, pregunta 37. Ya, esta también es interesante. Esta también es de las buenas. Este también es tipo PSU, pregunta, de hecho, está como en el nivel de pregunta 37. Que les podría tocar en la prueba, les podría tocar esta como pregunta 37 fácilmente. Que dice lo siguiente, dice, la circunferencia de centro O de la figura adjunta tiene radio 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una circunferencia, pero no necesito así como que saber lo que es una circunferencia, no, solamente la necesito acá. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Sí, no, sí, esta es típica. Sí. La circunferencia de centro O de la figura adjunta tiene radio 1, B y C pertenece a ella,
y en el triángulo CBO la altura OA mide raíz de 3 partido en 2. En este voy a hacer como lo más esquemático, lo vamos a desarrollar paso a paso porque esta es de la importante, como el de la pérgola, ¿ya? Entonces tenemos la circunferencia, ¿cierto? De la circunferencia vamos a tener mi eje. Eje que está acá, ¿cierto? Nosotros vamos a poner el triangulito que está acá. Sí, no, estuve mejor. Afiné lo que pasa es que estar sentado, y esto es difícil así, estar sentado. Pero si estoy parado, como que me paso, entonces ya al final prefiero estar sentado. Espero que después ahí con la tablet me adapte. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Aquí puedo que me haya desviado un poquito, pero tenemos esto que está acá, ¿cierto? El 1, el B, no sé, este hay que hacerlo bien, porque este sí que, este es muy buen ejercicio. Ángulo 90, ¿ya? Listo. Entonces tenemos esa información que está ahí. Todo bien, todo bien. Vamos a ir con lo siguiente. Depende, porque si rotamos 60 grados, recuerden que hay dos tipos de rotaciones, la positiva y la negativa, ¿sí? Si decimos rotamos 60 grados en términos prácticos, cuando es positiva la rotación, ¿hacia dónde tiene que ir? Cuando la rotación es positiva. ¿Antihorario? Antihorario. ¿Ya? Exactamente. Sí, exactamente. Pero aquí en este caso me dicen alguna información, entonces por eso hay que leerlo bien también, ¿ya? Ya, tenemos la circunferencia, ¿cierto? Tenemos que el valor es 1, ¿cierto? Que B y C pertenecen a la circunferencia, y en el triángulo CBO, que este que está acá, ¿cierto? La altura OA mide raíz de 3 partido en 2. O sea, que esto que está acá mide raíz de 3 por 2, ¿ya? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a las rotaciones de la circunferencia en torno al origen O del sistema de eje de coordenadas en el sentido de la flecha? Entonces aquí me dicen que en el sentido de la flecha, entonces no nos vamos a olvidar de que sean positivas o negativas porque me están hablando del sentido de la flecha, ¿ya? Entonces dice, si se gira en 30 grados, ¿ya? Entonces el punto B queda en el 1,0. En términos prácticos nos están diciendo de que si esta rotación, ya, esto que está acá, yo la desarrollara, me quedaría acá. ¿Por qué me quedaría acá? Según lo que me están diciendo, para ver si eso está bien o no, ¿sí? Porque el punto que está aquí, ese que está aquí, ¿cuánto es ese punto que está ahí? 90, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es el punto? Ah, La coordenada del punto. 1,0. 1,0, ¿cierto? Porque aquí tenemos un radio, ¿cierto? Ujú. Entonces, como tenemos un radio, nosotros podemos asegurar, eso es súper importante, recuerden que nosotros tenemos que asegurar información, no la podemos lanzar al azar, ¿ya? Entonces esa información me asegura de que aquí hay una distancia de 1 en X y estamos en el valor de 0 en Y, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, puede ser también, puede ser. Nada de eso lo podemos verificar, tenemos que verificarlo ahora. Entonces, porque eso me están diciendo en términos prácticos de que el ángulo que está acá es de 30 grados. Y con la información que tengo ahora, así a simple vista, ¿puedo asegurar eso? No. Tenemos que verificar si es así, ¿ya? Puede ser que sí, puede ser que no, eso es lo que tenemos que verificar ahora, ¿ya? Entonces, ¿quién se le ocurre qué es lo que tendríamos que hacer primero? Con este rematamos por hoy día. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dicen? Pitágoras, la distancia OC es 1 también porque es un radio, perfecto. El otro es 1, saca los datos. Entonces de A a C también es 1, en teoría sí equilátero porque la altura es lado por raíz. Ajá, esa está buena la que dice Fabián. En teoría sí es equilátero porque la altura es lado por raíz de 3 dividido en 2. Está buena esa. Lo que dice Fabián está correcto. Si yo lo calculara, porque si primero nosotros sabemos que este es 1, ¿cierto? Porque es un radio. ¿Podemos asegurar que OC es 1? Sí, ¿cierto? Porque también tenemos que es un radio.
Y como bien dice ahí Fabi, recuerden que la altura en un triángulo, en este caso equilátero, ¿cierto? Es raíz de 3 partido en 2. Yo lo podía desarrollar si quieren, pero eso es, sí o sí. Raíz de 3 partido en 2, ¿sí? Entonces, como yo sé que en ese caso, por esta consecuencia que me dicen acá, raíz de 3 partido en 2 es un buen dato, Fabi, que bueno. Anótenlo porque les va a servir para poder ganar tiempo, en verdad, ¿sí? Dice, en teoría sí equilátero porque la altura es lado por raíz de 2, o sea, raíz de 3 dividido en 2. Eso que puso Fabi está perfecto, anótenlo porque en términos prácticos yo lo puedo hacer, pero está bueno que lo pongan y que se lo sepan. Esas relaciones, sí, las podemos hacer, de hecho las podemos verificar, muchachos. Si yo, por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo, o sea, pero un triángulo equilátero, y tenemos que esto es X, tenemos que esto es X, y tenemos que esto es X, ¿cierto? Las medidas que no sé si, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que eso es así, recuerden que el equilátero, el que tiene todos los lados de igual medida, isósceles dos lados de igual medida y uno distinto, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, tengo X, X y X, yo puedo lanzar una altura en un triángulo equilátero y lo voy a cortar por la mitad, ¿cierto? El triangulito, ¿sí? Lo voy a cortar por la mitad y aquí me va a quedar X partido en 2 y me va a quedar X partido en 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo quisiera calcular, porque yo sé que tengo el valor de X cuadrado, o sea, X partido en 2 tenemos el valor de X, pero yo no me sé este valor de acá. Vamos a ponerle Y en este caso, o H, que es la altura. Ese valor yo no me lo sé, no sé cuánto es eso. Entonces yo, si quisiera saber ese valor que está ahí, que es la altura de ese triángulo equilátero, para todos, porque yo puse X solamente lo que está acá, aplico Pitágoras, ¿cierto? Entonces yo digo, X al cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser igual a Y al cuadrado más X al cuadrado. O sea, X partido en 2 al cuadrado. ¿Cierto? Porque este sería un cateto, el Y al cuadrado, más este otro que sería el otro cateto, que es X partido en 2 al cuadrado, y tiene que ser igual a la hipotenusa, que sería el X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, después me va a quedar, lo voy a ordenar. Voy a poner Y al cuadrado, y voy a despejar este X más 2, que está al cuadrado, lo voy a dejar negativo, lo voy a restar a los dos lados. A ver qué me va a quedar. X al cuadrado menos X partido en 12. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, ahí estamos claros. ¿Ya? Despejé el valor de Y al cuadrado. Lo puse acá a la izquierda, en verdad. Me acomoda un poquito más desarrollarlo ahí. ¿Sí? Entonces, con eso que está ahí, si yo quisiera desarrollar, voy a desarrollar esto que está acá. X al cuadrado, yo sé que es, voy a poner Y al cuadrado, yo sé que es igual X al cuadrado menos X por X, que me va a quedar X al cuadrado partido en 4, ¿cierto? ¿Sí? El Y al cuadrado, no, porque lo puse, lo resté a los dos lados, el X cuadrado, o sea, X partido en 2 al cuadrado, lo resté a ambos lados y me quedó X al cuadrado menos X al cuadrado acá a la izquierda, pero como que lo acomodé nomás. Solamente lo acomodé, Rodrigo. ¿Sí? Nada más que eso. No hice otra cosa. Y después que tengo acá, buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 4, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar Y al cuadrado igual 4X al cuadrado partido en 4, ¿cierto? Menos X al cuadrado. ¿Sí? Exacto. Entonces puse 4X al cuadrado menos X al cuadrado, que me va a quedar 3X al cuadrado partido en 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces. Sí, claro, Ignacia. Obvio que sí. Solamente apliqué en este caso triángulo equilátero, o sea, apliqué el teorema de Pitágoras. Y en el triángulo equilátero teníamos, en el original, que estaba ahí, era X, este era X al cuadrado, este era Y mi incógnita, entonces me va a quedar X al cuadrado, o sea, X partido en 2 al cuadrado, más Y al cuadrado es igual a X al cuadrado. Apliqué Pitágoras, porque aquí hay un ángulo de 90. Y después solamente estaba despejando. Eso es lo que vamos a ver ahora, hipotenusa. ¿Ya? Entonces, despejando toda la información, llegué a que Y cuadrado es igual a 3X cuadrado partido en 4. ¿Ok? Y aquí nosotros queremos saber el valor de Y, no el valor de Y al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado lo vamos a eliminar con raíz cuadrada. ¿Cierto? Entonces me va a quedar que Y va a ser raíz cuadrada de 3X cuadrado
partido en raíz cuadrada de 4. Puse la raíz cuadrada arriba y podría haberlo dejado en toda la fracción completa, pero es para separarlo. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 3 la tenemos que dejar así. Raíz cuadrada de 3. Pero la raíz cuadrada de x al cuadrado yo sé que es x. ¿Cierto? Raíz cuadrada de eso. Y abajo, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, que me queda que la altura va a ser raíz de 3 partido en 2 multiplicado por el lado. Que es raíz de 3 partido en 2. O sea, con eso puedo asegurar de que estoy hablando de un triángulo equilátero. Lo demostré. ¿Sí? Es el lado multiplicado por raíz de 3 partido en 2. Demostrado. ¿Se entiende la demostración? Perfecto. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. Por eso lo que dijo Fabi está perfecto, ¿sí? Es el lado multiplicado por raíz de 3 partido en 2 porque en un triángulo equilátero. Tenerlo súper claro para no tener que hacer esto que hice yo, porque ahí se va a demorar mucho tiempo. ¿Ya? Pero tal como el profe Mauro, a mí también me gusta hacer las demostraciones, ¿ya? Porque eso es lo que le da sentido a las matemáticas, ¿ya? Si no, les puedo dar la fórmula y chao, no pasa nada. Y no es la gracia. Entonces tenemos que es 1, por lo tanto, esta distancia que está acá es 1, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ahora, como ya sabemos que es un triángulo equilátero, ¿cómo son sus ángulos? Iguales. Iguales, miden 60, ¿cierto? Por lo tanto, este mide 60 grados, este mide 60 grados, y este también mide 60 grados, pero aquí como tenemos una altura, podemos decir que este vale 30 grados y 30 grados. Entonces ahora sí tengo información para poder asegurar distintas informaciones, ¿cierto? Ahora lo podemos verificar. Ajá. La altura de isósceles es una bisectriz. En un isósceles sí, es una bisectriz. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos acá, si ya en este caso, la una sería correcta, ¿cierto? Porque ya aseguramos, si es al girar en 30 grados, porque si ustedes se dan cuenta, aquí sabemos que ya son 30 grados, al girar estos 30 grados me va a quedar en 1,0. Aseguramos de que eran 30 grados los que estaban ahí. Entonces la primera está correcta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? Profe, yo no entiendo mucho eso cuando se gira en 30 o 60, como que estoy muy acostumbrado a girar en 90, 180 y eso. Perfecto. Aquí no solamente nos están diciendo que el ángulo de giro, o sea, el ángulo desde el origen, estamos trabajando en el origen, el ángulo que va desde acá, desde el punto B hasta este punto que está acá, que es 1,0, se dice que se movió a 30 grados. ¿Y eso qué me lo puede asegurar? Este ángulo que está acá, el ángulo interior. O sea, exactamente se movieron esos 30 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ok, sí. Perfecto. Bien, entonces la primera estamos check. La segunda. Sí que se pueden, obviamente si lo pueden cumplir, obvio. Si se gira en 60 grados, entonces el punto B queda en raíz de 3 partido en 2, menos un medio. O sea, si yo en términos prácticos la giro en 60, el punto B me va a quedar en raíz de 3 partido en 2, menos un medio. Recuerden que estamos hablando de girar el triangulito, ¿sí? Estamos girando en este caso el triangulito y ese triangulito, el punto B, me va a quedar ubicado en raíz de 3 partido en 2, menos un medio. ¿Quedaría ubicado en ese punto? Claro, el punto B quedaría, en este caso, quedaría en C. Sí. Acuérdense que la distancia, esta distancia, ¿cuánto es la distancia desde acá hasta acá abajito? ¿Cuánto es esa distancia? Desde aquí hasta acá. ¿Un medio? Un medio, exactamente, ¿cierto? Entonces, con esa información y sabiendo que raíz de 3, partido en 2 es la altura de ese triangulito que está ahí, ¿funcionaría como la segunda? Acuérdense que estamos moviendo todo el triangulito. Verdadera, ¿no? Exactamente, también quedaría correctamente, que lo estamos moviendo completo, ¿sí?
Entonces, esa es súper importante como que tener esas informaciones como lo más claro, preciso, ¿sí? En este caso, si lo movemos, lo rotamos, sí, nos va a dar, exactamente. Y en la última, la C, que dice, si se gira en 60 grados, entonces el punto C queda en 0, menos 1. El punto C quedará en el 0, menos 1. Ah, ¿por qué un Sí. medio? Porque la distancia de acá a acá, acuérdate que todo esto es 1. Desde aquí a acá es 1. Por lo tanto, de aquí hasta acá es la mitad. Y la mitad es un medio. ¿Sí? Ya, al Mati le cuesta el enunciado, ya. Porque ahí lo que tenéis que pensar, Mati, es que se va a rotar todas las figuras geométricas. Si tú te das cuenta, y te va a quedar aquí. Yo muevo como que no tengo cómo poder moverlo, pero en términos prácticos va a quedar la altura. Va a quedar ubicado como la altura y la distancia de aquí a acá va a ser la altura. Por eso va a ser raíz de 3 partido en 2, un medio, que es la distancia que va a haber de aquí a acá. No tengo no tengo un programita como para moverlo, pero es eso en términos prácticos. ¿Sí? Claro, exacto, porque se rota todo, ¿sí? Se me da con trasladar, se rota todo, ¿sí? Y en la última que dice, si se gira en 60 grados, entonces el punto C, o sea, si tenemos el punto C, que es el que está acá, ¿cierto? Y recuerden que acá, si esto vale 30, esto va a ser 60, ¿no? ¿Cierto? En términos prácticos. Entonces, si el punto C lo giro en 60 grados, debería quedar acá ubicado, ¿cierto? Y ese ubicado que está ahí, ¿cuánto me quedaría? 0, menos 1, ¿cierto? 0, menos 1. Bien. Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Sí? La E. La clave es en esta información de acá, la de aquí, muchachos, la identificar de que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Claro, en términos, claro, yo voy a rotar la figura a 60 grados, ¿sí? Tenemos que ir rotando la figura completa. Sí, y este 60 es para poder aclarar de que este 60 es lo que se va a rotar en el último punto. ¿Ya? Por eso es importante ir detectando también los ángulos, 60, 30, 30, aquí también tengo 60, ¿ya? Por eso es importante ir anotando cada uno de los grados para poder haciendo la rotación lo más clara posible, ¿sí? No, aquí no hay que adivinar. Si ustedes observan que la altura es raíz de 3 partido en 2, yo estoy hablando ya claramente que un equilátero, porque en un equilátero yo tengo que esa información va a ser sí o sí para un equilátero, ¿sí? La altura en un equilátero siempre va a ser raíz de 3 partido en 2 multiplicado por el lado, por el valor del lado del equilátero, ¿sí? Entonces, eso es como súper importante. Profe, Sí, Felipe, exactamente, porque nos dijeron que es por la flechita, ¿sí? Dígame. no logro entender por qué el raíz de 3 partido en 2 quedaría como X. Ah, porque queda en la altura, en términos prácticos. ¿Qué pasa con la altura de la figura? ¿Rotaría 60 o no? También rota, porque rota todo el triángulo. ¿Cachai? Sí, pero si rotara 60 no me quedaría como en el lado OC, po. Si te rotaría 60, espera, ¿cuál está en la? En la 2. Estamos en la 2, ¿cierto? La 2, la hice ya. Si se gira en 60 grados, entonces el punto B queda en raíz de 3 partido en 2, menos un medio, ¿cierto? Que raíz de 3 partido en 2, ¿cierto? Que es el valor, donde está el valor de X, ¿cierto? Y el valor de X, ¿se acuerdan de que es este, pues, no? Este es el valor de X, ¿no? ¿Sí? Ya. El valor de X, en este caso, si tú te das cuenta, el B, este punto de acá, ¿qué coordenada es? La coordenada, acuérdense que estamos hablando de coordenadas. Vaya nomás, que les vaya bien. ¿Cómo queda la coordenada? ¿Esta distancia cuánto es? Raíz de 3 partido en 2. Claro, entonces este punto de acá, su coordenada es raíz de 3 partido en 2, menos un medio. Ese de ahí. Entonces, cuando el B lo rotemos, y dale con trasladar, lo rotemos hasta acá, va a quedar en esta coordenada.
Ah, ya lo vi. ¿Sí? ¿Se cacha? Gracias. No hay problema. Ya, muchachos. Espero que haya quedado muy claro. Espero que haya quedado bien preciso, lo más claro posible. Aquí hicimos 2 problemas bien buenos, así que yo me voy contento con esos 2 problemas, que son los mejores que ese que está acá y el otro. No, grande ustedes que se motivan en hacer las clases. Recuerden que mañana por el canal de YouTube, vamos a hacer esto de medicina, muchachos, a las 7, así que quiero que vayan, se sumen todos, muchachos, porque es positivo que vayan entendiendo y conociendo las carreras y todo eso. Y recuerden que el día domingo, esa está muy buena, el día domingo a las 9 partimos haciendo el libro negro. Yo ya lo he estado viendo, igual lo había visto de antes porque me ha tocado con otros alumnos hacerlo. Y se viene brutal, porque el libro negro le pone brígido el profe Mau, se pone brígido, se pone Mabri para hacer ese libro, así que no, estamos brígidos. Ya el otro para saber qué es saber qué hizo, se lo gratuita, ya, ahí es distinto, por eso tienen que verificarlo bien. Revisen bien esto, muchachos, esto lo voy a subir ya, está grabado, así que lo voy a subir. Sí, voy a mandar los links a todos los grupos, voy a mandar toda la información, ahora estamos armando algo con el Preu Teletines, toda la publicidad que había por haber, lo vamos a hacer para que estén atentos. La idea obviamente que la convocatoria sea alta, así que si saben más, también otras personas que quieran ver el programa mañana de medicina, son 2 cabros sequísimos, estamos hablando de los mejores doctores de Chile, a ese nivel que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de doctores que salieron de la Católica, que son médicos cirujanos, o sea, estamos hablando de cabros con alta carrera. Otro es un CEO también, aparte de ser médico, es CEO de una aplicación súper interesante. Entonces, sí, no, mejor que Doctor House. Ahora, a mí me gusta, hay una muy buena hay otra serie, Good Doctor. No, Ah, buena serie. qué serie más Sean buena. Murphy. ¿Sabían que el actor, yo no sabía que el actor de Good Doctor es el de Willy El Wonka? de Charlie, ¿no? El de Willy Wonka, ¿no? Sí. El de Willy Wonka. Y dije, Pero no, es el niño, po, ¿o no? el niño, o el El niño. niño. Ah, oh, no sabía. No, seco. De Igual hecho, le queda bien el papel de autista, weón. yo creí que de Sí, verdad él tenía todo eso, todos esos aspectos, y no es así. no. Y habla español perfecto, no sé si Habla español perfecto, lo vi en habla la español, entrevista. pero sí, pero es una máquina, no, es una máquina. Así que no, muchachos, perfecto, espero que le haya disfrutado, le haya ido muy bien, y nos estamos viendo mañana, ¿ya? Chao, Cuídense, profe. nos estamos viendo, Gracias, descansen. profe, muy buena clase. Que Chao, estés bien. profe, gracias. Cuídense, que les vaya bien. Chao, Chao. que les vaya Chao, bien. gracias. Cuídense. Chao, Profe. Chao, profe, cuídese que le vaya bien. también, que les vaya muy bien. Chao.